Y para seguir hablando del tema, tenemos comunicación en directo con un experto en seguridad. Hablamos con el licenciado Francisco Lemus. Licenciado, sabemos que este caso pues ha trascendido en cuanto a las relaciones entre México y Estados Unidos en el tema del narcotráfico, pero también como se sabe que hay un apoyo para la lucha contra este flagelo, pues aún está pendiente que se haga justicia. Pero ¿cuál es el panorama que se espera para Caro Quintero? No por mucho podrá seguir evadiendo el proceso de extradición. Sí, Ligia, buena tarde. Sin duda, este es un caso paradigmático en esta lucha contra el narcotráfico. En este caso que hace referencia a Estados Unidos y, y México en cuanto al asesinato del agente de la DEA, Quique Camarena, perdón, en el sentido que también un agente infiltrado dentro de los carteles y que denuncia, pasa la información y es sorprendido. Eso llama la atención. Otro aspecto es que estamos hablando de un caso de hace 37 años. Y en el caso del señalado Rafael Caro Quintero, él ya estaba cumpliendo su condena en México, me parece que 28 años, y dentro del sistema penitenciario de México, como en otros países, se da lo que conocemos como la redención de penas, ¿verdad? Indudablemente, pues que sale en el 2013, él sale caminando, ¿verdad? Hay que decirlo como tal. Es el marco legal en México que lo permite, y pues como tenía pendiente la justicia en Estados Unidos, hoy con su captura pues se reclaman su extradición como tal. Déjeme decirle, Ligia, que este caso también es bastante complejo en el sentido de que se habla de la infiltración que se da en los carteles, pero hay un artículo de un importante diario norteamericano, USA Today, en donde hace referencia que hay una hipótesis, como le digo, es una hipótesis y quizás no les gustará oír esto, pero que justamente lo que Quique Camarena encuentra, investiga, es que hay un doble juego, hay una traición, es decir, según esta hipótesis del USA Today, es agentes de la CIA, agentes de la DEA, quien traicionan a Camarena. Esa es una hipótesis que está contemplado. Esto en el marco del escándalo de Irán Gates, en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que el Congreso de Estados Unidos había prohibido mandar fondos a la contra nicaragüense. Entonces, eso es algo que está documentado muy ampliamente, de que la CIA se metió a actividades ilegales como el narcotráfico, y de ahí recurrían los fondos. Entonces, hay esta hipótesis que habla el periódico norteamericano, hace que la gente Camarena descubrió esa vinculación de la DEA y la propia CIA, ¿verdad? Eso, imagínense, tiene una repercusión importante a la luz de la captura, ¿verdad? En este caso. Entonces, no es cualquier caso, o no se trata solo de la extradición, sino que hay muchos elementos todavía de por medio que pueden surgir ya con esta captura en cuanto a la extradición que sea de Rafael Caro Quintero en eso, Ligia. Definitivamente, licenciado, pero en cuanto a este tema sabemos que hay involucramiento de distintos sectores en el proceso de narcotráfico, a pesar que el cártel aparentemente ya no está en funciones. ¿Podrían haber exfuncionarios que temen precisamente por este proceso de extradición de Caro Quintero, que en algún momento también hay información de que lo apoyaron dentro del centro carcelario mientras él estaba cumpliendo su condena? Claro, indudablemente, cuando miramos otros casos similares, vemos la complicidad de las autoridades, tanto mexicanas como, hay que decirlo propiamente, porque si no, vean el caso del Chapo, ¿verdad? ¿Cómo pudo salir? Solo con la ayuda y conveniencia de ellos, ¿no? Indudablemente también están implicadas, aunque ellos no lo digan, de las autoridades norteamericanas en ese sentido. Entonces, este caso hay que tenerlo muy, muy atento sobre lo que pueda salir a raíz de su extradición en cuanto a la información que se tiene. Acuérdense que estamos hablando de hace 37 años de actuación. Bajo esta perspectiva, Estados Unidos también lo que trata es mandar un mensaje a los narcotraficantes, a los carteles, ¿verdad? Que van a ser perseguidos hasta el último día, en cuanto, en este caso, que fue asesinado el agente, ¿verdad? Que aquel que tenga que ver con un prejuicio, en este caso un asesinato de un subagente, va a ser perseguido. Ese es el mensaje que manda como tal, pero hay muchas cosas por detrás que sería ver qué puede decir Caro Quintero en eso, tanto de las autoridades y las complicidades, porque solo para decirles un caso, el rancho donde el agente Camarena
denunció el cultivo de marihuana estaba vinculado a jefes de policías mexicanos, ¿verdad? Eso está documentado, no lo digo yo. Entonces, esto nos dice el actuar de estos carteles en complacencia con las autoridades. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Eso en cualquier parte se sucede, incluyendo los Estados Unidos. Además de ello, Ligia, si me lo permite, quiero agregar que lo que tenemos acá también es un ejemplo del fracaso de la política antidrogas de Estados Unidos. Porque imagínense, estamos hablando de un caso de 37 años y la guerra y la lucha contra el narcotráfico sigue. Si este caso o esta gente que perdió la vida hubiera detenido todo ese proceso, otro gallo estaríamos cantando en ese sentido. Entonces vemos un fracaso estrepitoso de la política antidrogas de Estados Unidos en cuanto a que hoy mismo seguimos con el combate. Hoy ya no es Rafael Caro Quintero, ahora son otros. Y todos los que vayan extradiciendo, atrás de ellos vienen otros líderes. Eso es lo que no ven las autoridades de Estados Unidos. No tanto que no la ven, porque no son propiamente como tal. Aquí hay una estrategia de intervención, es decir, usan como pretexto justamente esta lucha, porque atrás de esto hay muchas cosas se eligen. Entonces no hay que perder de vista que estamos ante también la política de lucha antidrogas de Estados Unidos y que quieren aparecerlo como un caso emblemático como tal, Ligia. Ahora bien, licenciado, el primer punto de vista que se da a conocer debido a este atraso en el proceso de extradición de Caro Quintero es aparentemente para favorecerlo a él, pero también lo podemos ver desde otro punto y es que se está ganando tiempo, por ejemplo, si en dado caso, y ahí viene la pregunta, ¿corre en riesgo la vida de Caro Quintero tomando en cuenta que ahora hay nuevos cárteles que justamente descendieron de este que él estuvo liderando, como por ejemplo el de Nueva Generación? Efectivamente, la vida de Rafael Caro Quinteros está en peligro, y no tanto por los propios carteles, ojo, me parece con las hipótesis que les planteé anteriormente, que también no conviene que pueda él decir en declaraciones como tal, porque si hay implicaciones de las autoridades mexicanas como norteamericanas, no conviene que esta se diga. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el sentido de que la seguridad que Rafael Caro pueda tener en ello. E indudablemente los carteles que hoy día están es resultado de ese proceso de nuevas generaciones de carteles y que hace 37 años en su momento Caro Quintero lideraba uno de estos carteles. Entonces al final, como decía, capturaron a Caro Quintero, pero atrás de ellos vienen otros y así van a capturar a todos los líderes y atrás viene otro. Entonces vuelvo a insistir, hay un fracaso en la política, es decir, otra visión de lucha de la que las autoridades norteamericanas deben plantear, pero efectivamente hay peligro de vida en cuanto a que pueda llegar a Estados Unidos Caro Quintero en ello, Ligia. Muchas gracias, licenciado Francisco Lemus, por ampliarnos esta información. Es un tema bastante interesante y complejo que por supuesto nosotros le estaremos dando seguimiento. En tanto, también las autoridades han indicado que ya ha cambiado de juez y de abogado justamente todo este proceso. Ahora hay un plazo de 8 días para que se retome este caso y nosotros a través de TN23 lo mantendremos informado. En tanto, es momento de hacer una pausa.